Otros tantos pedían la liberación de 5 espías cubanos que estaban detenidos en Estados Unidos, de los cuales 3 continuaban presos desde hace muchísimos años y que fueron liberados también en los últimos días. Pero además, hoy hay algunas crónicas que cuentan la historia de otro liberado ayer. No es Alan Gross, también es norteamericano, fue liberado en secreto y era uno de los objetivos principales de Washington. Se trata de, un espía de los Estados Unidos, un agente de inteligencia que pasó casi 20 años en una cárcel de Cuba por espiar. Su nombre se mantiene en reserva. Su liberación fue en secreto, pero es considerado un hombre clave para el gobierno de Estados Unidos y era un objetivo norteamericano desde hace 20 años. Su liberación, que se concretó también en las últimas horas por fuera de los titulares de la prensa. Estamos en línea con el profesor Gerardo Caetano. ¿Qué tal, Gerardo? Buen día. Buen día, Jorge, ¿qué tal? Muy bien. Imagino que fue una noticia que acaparó toda tu atención en las últimas horas. Sin duda, sin duda. A uno, el vivir este tipo de acontecimientos que obviamente significan hitos en los procesos históricos, a mí particularmente me resulta fascinante. Y bueno, a poder explorar en los detalles, poder inscribir un acontecimiento en un proceso que, bueno, en este caso tiene más de 50 y pico de años. Sí. Me resultó muy fascinante todo este tiempo, desde que supimos esto, he estado muy concentrado en esto. Bien. Esto por ahora lo único que está en los hechos significando es la representación diplomática de cada uno de los de los países en el otro país, ¿verdad? Todavía queda por arreglar varios entuertos, algunos muy fuertes como el embargo, por ejemplo, que seguramente, según se pronostica, va a llevar bastante tiempo, porque eso necesita de una aprobación a nivel del Parlamento norteamericano, ya que se estableció ese embargo a partir de la llamada ley Helms-Burton, que hoy todavía está rigiendo y está marcando el relacionamiento comercial entre los dos países. Sí, pero se movió la rueda. Ah, sí, eso sí. Se terminó el inmovilismo. Exactamente. Los procesos históricos son así. Y lo que marca la dimensión de un acontecimiento que efectivamente es un acontecimiento que corta, que establece una inflexión, es que algo que estaba absolutamente congelado, un residuo propio de dinosaurios de un tiempo terminado, pero que sin embargo se prolongó, se quebró, ayer se quebró. Efectivamente yo creo que la comparación de que para América Latina implica algo similar a lo que para Europa significó la caída del muro hace 25 años, yo creo que es acertada. Hoy comenzamos a saber, a propósito de los 25 años de la caída del muro, algunos detalles. El tema del muro de Berlín es como que se venía hablando, Gorbachev ya lo había pedido, pero bastó que alguien dijera el rey está desnudo. Sí. Que aquel día de noviembre de 1989 una orden fuera cambiada, una orden que había permanecido durante décadas fuera cambiada, para que se iniciara un proceso que fue incontenible. Yo creo que con lo de ayer empieza. Efectivamente, falta mucho, sí, pero se movió la historia. Y ya va a ser incontenible. Y acá hay algunos protagonistas claves y algunas coyunturas claves. A ver. Lo de ayer fue un gran triunfo de 3 personas. Y no hay que equivocarse. En primer lugar, Raúl Castro, no Fidel Castro. Raúl Castro. Y hay una diferencia enorme
hay que preguntarle a los cubanos la diferencia entre Raúl Castro y Fidel Castro. Es enorme. Acá hay un gran triunfo personal de Raúl Castro y de su política que, dentro de sus límites, con sus restricciones, ha sido una política de cambio. En segundo lugar, un triunfo personal muy difícil, en un momento dificilísimo, del presidente Obama. Sí. Y luego, sin lugar a dudas, la confirmación de un rol absolutamente extraordinario del Papa Francisco. Absolutamente extraordinario. Que, por otra parte, es un rol que se suma a otros roles que viene cumpliendo y que ojalá tenga muchos años más para poder cumplir. Pero también son coyunturas. La coyuntura de Cuba. Cuba se encuentra en una situación económica prácticamente insoportable. Tú piensas los ingresos de Cuba actualmente. Sí. La primera vía de ingresos es la venta de servicios médicos y docentes. Sí. En América Latina hay varias decenas de miles de médicos y docentes cubanos cuyo pago es la principal fuente de ingresos de la isla. Además, advirtámoslo, por ejemplo, Venezuela le paga por cada médico cubano $3.000. ¿Sabes cuánto va al médico? 10 creo, ¿no? $100. $100. $100. El resto es para el Estado cubano. La segunda vía de ingresos, el turismo. La tercera vía de ingresos, la reventa de petróleo refinado venezolano. Y eso se va a terminar muy pronto. Sí. La cuarta vía de ingresos, las remesas. Esto, entre las medidas unilaterales que el Poder Ejecutivo norteamericano pudo tomar, esto se amplía de manera significativa, muy significativa. Y bueno, luego en quinto lugar el ron. O sea, es una economía en situación casi de postración. Este dique a la política del bloqueo, y aquí hay toda una discusión si es bloqueo, si es embargo, no son dos conceptos iguales. Yo creo que hay algunos elementos que pueden justificar la palabra bloqueo, pero es discutible. Le va a dar a Cuba en un momento dificilísimo, en donde su gran aliado se encuentra en una situación tal vez muy complicada, tan difícil como es Venezuela. Claro. Es oxígeno. Y por otra parte, es oxígeno en una línea en la que Cuba ya estaba hace bastante tiempo, fundamentalmente desde que Raúl Castro ha tomado el rumbo del gobierno cubano, en una línea pragmática. Ahí es muy importante ver cómo ayer unos y otros, Obama y Raúl Castro, le hablaban a sus pueblos y también le hablaban al mundo. Sí. Pero no equivocarse, estaban diciendo cosas muy importantes, algunas entre líneas, pero también tenían que hablarle a sus adversarios, y los dos lo tienen. Obama, que es también otro contexto. Obama se encuentra en una situación al final de su segunda presidencia en donde tiene a las dos cámaras del Congreso en contra. Tiene a un Congreso dominado no solo por el Partido Republicano, sino por la línea más conservadora del Partido Republicano. Y ayer tocó una de las fibras más sensibles del pensamiento ultraconservador norteamericano, que es el lobby cubano, que no expresa toda la colonia cubana de Miami. Buena precisión. Expresa a los sectores más conservadores, claro, muchos de ellos efectivamente dinosauricos, pero que sin embargo, como ya hemos visto, eligen presidentes. Sí. La Florida es un estado clave en la elección de cualquier presidente norteamericano. Un Obama que durante estos 6, 7 años de gobierno demostró una y otra vez que
es un hombre de diálogo, es un hombre pragmático, no es un Prometeo, pero que de pronto puede elegir momentos, y yo creo que los está eligiendo, para decisiones inesperadas en cuanto a su radicalidad. Obama no es un radical, nunca lo fue. Obama es un dialoguista, es un pragmático. Uno lo puede ubicar dentro del área de los liberals, como llaman digamos, a los sectores de la izquierda norteamericana, pero no es un Edward Kennedy, por ejemplo. Pero ayer actuó como hubiera actuado Edward Kennedy, porque yo escuchaba ayer a un periodista del New York Times que le había dedicado en las últimas semanas, en las últimas 2 semanas, 7 editoriales centrales a este tema, que ellos sabían que algo iba a ocurrir, que estaba el rumor, sí, que ellos conocían este diálogo secreto y la intermediación del Papa, y que en ese sentido el New York Times, que también es un diario que se ubica en esa postura, hacía su juego, pero que realmente se vieron absolutamente sorprendidos por la radicalidad de la decisión de Obama. Porque Obama podría haber tomado una decisión mucho menos dramática, mucho más gradual. Sin embargo, en un momento en donde muchos caminos le están bloqueados, porque no puede pasar ninguna iniciativa importante en el Congreso, de alguna manera utilizó todos los elementos que la Constitución le da en clave unilateral y sobre todo en política exterior al presidente para una decisión que no tiene marcha atrás. Yo veía a los halcones republicanos decir que iban a hacer todo lo posible para que esto se revirtiera y que las decisiones de Obama eran inconstitucionales, que iban contra la ley Helms-Burton. Todo eso no lo van a poder lograr. Uh-huh. Porque ayer Obama le habló al mundo y hoy el mundo ya es distinto. Y Obama ayer, bueno, obviamente, del mismo modo que hizo hace unos meses después de la elección, en donde recordemos el Partido Demócrata perdió, ya no tenía mayoría en diputados en la Cámara de Representantes, perdió la mayoría en la Cámara de Senadores, con lo cual uno podía entender, bueno, se terminó la presidencia de Obama, y Obama, bueno, ya tomó la decisión en la cuestión migratoria, ahora toma esta decisión, y es una decisión fortísima. Y luego la tercera figura, el Papa. Sí. Nosotros estamos en un momento con un contexto internacional de una incertidumbre gigantesca. Sí, lo de Rusia es impactante, ¿eh? Bueno, y lo que ha pasado con el petróleo, en septiembre nosotros teníamos el barril de petróleo arriba de los $100. Sí. ¿Quién puede explicar qué proceso productivo, qué si no la política, puede explicar que 2 meses y medio después tengamos el petróleo por debajo de los $60? ¿Y a quiénes afecta? Porque estamos mirando, bueno, golpea muy duramente a Venezuela, pero sobre todo golpea a Rusia, y eso es un volcán. Es un volcán, y tenemos muchos volcanes. El Estado Islámico, no lo estamos viendo. Alemania, Europa está en una situación volcánica. Ayer leía, casi imperceptiblemente ha caído el gobierno sueco. ¿Quién lo tira? Un partido emergente de ultraderecha en Exactamente. En Suecia, la ultraderecha está creciendo en toda Europa. Sí, Marine Le Pen nuevamente. Hipótesis que nunca habíamos pensado, como que el Frente Nacional hoy es el partido con mayor intención de voto en Francia. Uh-huh. Bueno, y podemos sumar la situación africana, la guerra comercial en ciernes, con Estados Unidos buscando golpear en guerra comercial y en guerra monetaria a China. La masacre de niños en Pakistán. Bueno, hay 20 volcanes que están estallando. Sí. Y en medio de todo eso, bueno, de las pocas figuras que a nivel internacional pueden jugar un rol facilitador para la paz, es el Papa, pero además es este Papa que combina muchas virtudes. Es un pastor, pero al mismo tiempo es un hombre de acción, y además es un hombre con capacidad política, tiene una visión política.
y está decidido a actuar. Ayer cumplió 78 años. Sí, buen regalo de cumpleaños. Buen regalo de cumpleaños, no es un joven. No. Pero está dispuesto a jugar su rol histórico a full en todos los años que le quedan. Y bueno, bien, lo está haciendo para dentro de la iglesia, pero también sí, lo está haciendo para afuera. Y lo sí, está haciendo, y esto es otra cosa muy importante, con capacidad diplomática. bien. Ayer fue un gran triunfo la diplomacia. No se sabía, habían delegaciones actuando hacía meses. Desde el año 2013 comenzó este proceso. Bueno. Y además Cuba se ha ido preparando, según se decía, por ejemplo, lo veía directamente ayer desde La Habana, se han ido creando campos de golf, se han ido creando puertos para yachts lujosos, porque el efecto inmediato que puede tener esto para la economía cubana, de inmediato, es la llegada de 1 millón de turistas norteamericanos el próximo año. Bueno, y eso es una transformación absoluta. Sí. Total. Ojo, como toda transformación veremos cómo se administra, pero sí, hay algo muy importante, sí, muy importante. Seguramente los balances sobre Cuba son múltiples y son muy diversos, pero Cuba ya estaba en una situación terminal. Se piense lo que se piense, quien va a Cuba y advierte y ve la situación del pueblo cubano y conoce algunos indicadores básicos de la economía cubana y de la política cubana, bueno, eso necesitaba un cambio. Hacía mucho tiempo, pero y por muchos motivos. Es muy importante que ese cambio no sea violento. Es muy importante que en la medida de lo posible ese cambio sea en un contexto de violencia mundial y en un contexto de rebalance del poder mundial, sea lo más negociado y gradual posible. Bueno, ayer los actores jugaron ese papel que solamente los actores pueden definir, sí, ese papel de inflexión en los procesos históricos, y las ruedas de la historia volvieron a caminar. Yo estoy absolutamente fascinado. Me imagino, sí, realmente es una etapa interesantísima de vivir, ¿no? Por supuesto, y por supuesto de que hay muchísimo para arreglar. El bloqueo no cayó. No, para nada. Pero empieza a desarmarse, y ayer se movió la historia. Sí. Después sigue, veremos cómo, y ojo, Obama va a tener problemas, Raúl Castro va a tener problemas, y el Papa va a tener problemas. Sí. Pero se movió la historia, y cuando la historia se mueve, bueno, hay procesos que son irreversibles, y me parece que lo es, y la historia se movió en sentido positivo. Yo veo lo de ayer como algo que digamos que va por la buena senda. Bien. Gerardo, un abrazo, gracias por ayudarnos a interpretar y a ver este momento, este capítulo que comenzó en la jornada de ayer a las 3 de la tarde, hora de Uruguay. Un abrazo. Un gran abrazo para ti y para los Hasta luego, señores. El profesor Gerardo Caetano en la mañana de Tiempo Presente.